Me da mucho placer recibir aquí al profesor Daniel Borbonet, senador de la República por el Frente Amplio. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Daniel, la verdad un placer venir aquí contigo. Igualmente, igualmente. Dejaste por un ratito la comisión de presupuesto. Sí. La estabas presidiendo, además. Sí, los viernes nos dedicamos al inciso 21, que tiene que ver con todas las agrupaciones, más de 150 que han pedido. Entonces nos dividimos en distintos salones, los senadores y senadoras que integramos la comisión de presupuesto, para poder recibir a todas. Claro, claro. Y allí, por ejemplo, dirás, esto lo hago con mucho respeto, ¿no? Pero ¿se les presta realmente atención a los planteos que traen esos grupos? Porque a veces te da la sensación de que simplemente pasar lista y que se vayan, ¿no? No, yo estoy convencido que debiéramos tener más tiempo, primero que nada. Pero sí, le prestamos atención. No solamente lo que dicen, lo que plantean, sino que también lo redireccionamos a algunos lugares que quizás van allí sin saber a dónde ir. Ajá. Porque es una puerta de entrada. Y en el tema de presupuesto, bueno, tratamos de ver lo que pasó en diputados y en senadores, a ver si podemos obtener algo más. ¿Cómo se defiende el presupuesto, Daniel, desde tu condición ahora de político, de senador de la fuerza oficialista? ¿Cómo se lo defiende considerando que hay muchos reclamos de sectores que también tenían la legítima expectativa de que este ciclo fuera distinto? Sí, legítimo reclamo, comprensibles y muchos compartidos también, en lo personal y como gobierno compartidos. Pero bueno, es un presupuesto que sabíamos que iba a ser corto, tú lo sabes bien, el ministro Done, los primeros números que dio, con total honestidad, cristalinidad, dio que era el déficit fiscal mayor de los últimos 35 años. Que realmente había que hacer frente a una rendición de cuenta inicialmente, que fue mucho mayor ese déficit de lo que se pensaba. Por lo tanto, sabíamos que iba a ser así. Y lo segundo es que había una política clara de a dónde redireccionar esos fondos de los presupuestos, que tenía que ver con primera infancia, con pobreza, que tenía que ver también con salud, con salud mental. Esas prioridades hoy continúan tal cual. El presupuesto lo refleja así. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ves otros, como educación, para darte el ejemplo, como la UDELAR, sí quedaron con menos de lo que deseábamos. Pero se está realizando lo que se prometió antes de la campaña y lo que está escrito también a nivel del Frente Amplio. ¿Tá? Por pobreza, pobreza infantil, inseguridad, promoción de un trabajo adecuado, sostenible. Tiene el 40% para pobreza infantil, pero tiene un 63% para políticas sociales. Es el presupuesto, sin dudas, y en los últimos 40 años, que tiene mayor porcentaje para políticas sociales. Ajá. Esa es una definición sumamente interesante, y que la digas además inaugurándote en estas lides políticas. Después me gustaría detenerme un poco en estas experiencias que vas recogiendo a diario. Ahora bien, hace un tiempo, hablando contigo, coincidías en la necesidad de controlar el impacto. No es simplemente enunciar una cifra, un monto, tal cual, sino saber efectivamente a dónde fue y cómo impactó. ¿Está garantizado eso? Mira, yo creo que eso forma parte también de la función de los parlamentarios. Hay muchos proyectos de ley y leyes que tienen muy buenos objetivos, pero que a veces es muy difícil saber, bueno, realmente qué pasó. ¿Hubo impacto o no hubo impacto? Y creo que a nivel legislativo, yo lo estoy viendo de esa manera, se está haciendo énfasis en poner indicadores y poner sobre todo objetivos y allí ver si tuvo impacto o no, para luego rever en las rendiciones de cuenta. ¿Y qué esperas entonces? Mira, yo lo primero que espero es que trabajemos más para saber dónde estamos y mejorar y hacia dónde vamos. No tanto mirar para atrás, sino tratar de ver, bueno, hoy tenemos las dificultades que todos los partidos políticos lo hemos dicho, todos. Tratar de dedicarle más tiempo a las cosas que tenemos para construir y para hacer. Porque hay poblaciones, y sobre todo algunas de ellas, que no pueden demorar más las respuestas. Bueno, por otros temas políticos, que si bien es cierto son algunos de ellos emergentes, no son de lo importante que como país tenemos que dedicarnos. Por ejemplo, yo te iba a decir, por ejemplo, el tema de ACE. El tema de ACE recibimos
antes de ayer, a todo el directorio de ACE. Y el plan que tiene ACE para los próximos años, y lo ya ha hecho en estos 7 meses, es muy importante y es poco conocido. Primero, se siguen políticas que realizaron ACE en el periodo anterior, porque fueron buenas y se continúan. Eso se dice poco. Segundo, aquellas que por distintos motivos, no tuvieron los resultados adecuados, se puso la lupa en ellos y se están mejorando. Y creo que ahí es donde la población necesita saber que no tiene que ir a las 5 de la mañana para buscar remedios, que no tiene que esperar meses para una interconsulta, que los tiempos de espera que ya se han disminuido traten de ser lo mejor posible. La redistribución de equipos de salud, no solo médicos, en el interior y sobre todo en el norte de Río Negro. Yo quedé con la sensación de que se está tapando algo que es lo importante por temas circunstanciales que hay que dedicarle, no digo que no, pero el país se juega en otro lugar. Ajá. Sí. Allí me imagino que además habrás asumido el conocimiento de tu profesión, médicos tratantes, médicos consultantes. A veces uno cree que es todo lo mismo y sin embargo hay distinciones importantes. Pero desde tu condición de colega directo de danza, ¿cuál es tu reflexión? Porque al final de cuentas termina renunciando a sus cargos en el sector privado para dedicarse a lo que originalmente parece debería haber sido el objetivo, estar full time en ACE. ¿Cómo evaluás ahora cuando ya ha pasado bastante agua bajo el puente? Y sigue pasando. Sí. Mira, primero, que la ministra y el presidente hayan designado al profesor Álvaro Danza, me parece que fue una gran cosa. Porque dirigir la mayor institución de salud que tenemos en nuestro país, 1.464.174 usuarios, casi 1,5 millones, en donde tenés 37.600 funcionarios, en donde tenés 906 unidades asistenciales en todo el país, policlínicas, centros de salud, hospitales, y de las cuales 858 están en el primer nivel, que tenés 5 millones de consultas en el año en ACE en todo el país, de las cuales 1.800.000 son de urgencia y emergencia, con 3.500 camas. Es un monstruo que tenés que poner gente muy preparada y sobre todo que trabaje en equipo. Y tenés un Daniel Oresker, uno de los padres del Sistema Nacional Integrado de Salud de 2007, una Marcela Cuadrado, una referente en primer nivel de atención, y al profesor Danza, no solamente en la parte médica, sino también en gestión. Eso por un lado, creo que fue muy bien elegido. ¿Cómo fue el proceso? Que sí me interesa destacarlo, Daniel. Él, antes de aceptar, dijo bien claro los trabajos que tenía. Y lo primero que hizo fue pedir una consultoría externa, independiente, en un estudio jurídico que en lo personal me merece mucho respeto, a nivel nacional está entre los mejores, que le respondió que ellos entendían que no era incompatible, por lo tanto que podía trabajar, pero planteaban que podía tener la opinión de la parte ética y del estudio jurídico del Ministerio de Salud Pública. Con esa tranquilidad jurídica, que como siempre hay 2 bibliotecas, pero con esa tranquilidad jurídica objetiva de un estudio muy serio, él acepta y solicita al estudio jurídico del Ministerio de Salud Pública la opinión. También viene que no hay incompatibilidad. Y luego a la Junta de Transparencia Ética Médica. Ética Pública. Por lo tanto, el proceso que él hizo fue un proceso adecuado. ¿Cómo compatibilizar los cargos? Y ahí va tu pregunta. En la medicina, Daniel, el multiempleo forma parte de nuestro nacimiento en la medicina. Trabajan en 4, 5, 6 lugares, médicos, enfermeros, auxiliares, forma parte de nuestra maduración. Al crecer, uno empieza a tener otros roles, entre ellos consultante, que no es lo mismo que ser supervisor. Supervisor tenés que ir, estar con los pacientes, hablar con los médicos de guardia. El consultante te llaman ante requerimientos. Haces ateneos, haces discusiones, que son la nueva mayoría virtuales, en todo el país. Entonces, hay muchas funciones que la experiencia, en el caso del profesor Danza con 30 años de experiencia, lo hace los fines de semana o virtualmente. Por lo tanto, a veces no se entiende lo que es trabajar como consultante y trabajar en ACE. Igual, coincido contigo,
La opinión ética tiene que ver mucho para saber si en algún momento hay una incompatibilidad en alguna decisión que él debiera de tomar siendo consultante. Sí, a eso me quería referir y digamos para cerrar este asunto, que ya en muchos aspectos está laudado, hubo consideraciones que tenían que ver con eso. ¿Entendés que esas fueron las razones que llevaron a que finalmente renunciara? Porque de pronto podría haber continuado. Sí, mira, yo creo que ahí hubo un proceso de reflexión personal y familiar, y también quiero decirte que en política no vale todo. En política no vale todo. Tú puedes tener diferencias institucionales, políticas, pero el empezar a adjetivizar de manera tan violenta, tan agresiva a la persona y también indirectamente hijos, la familia, eso yo no lo admito. No lo admito ni para la derecha ni para la izquierda en ningún parlamentario. Creo que esas cosas la política tiene que dejar bien claro. ¿Y cómo te estás llevando con la política? Sobre todo, además, nos conocemos hace mucho tiempo. Sé que tu vara ética para el ejercicio de tu profesión es conocida por todos, es altamente considerada. Pero también la política es otra cosa, ¿no? Donde también es eso. Públicamente a veces están rozando con el agravio y después en el mano a mano tal vez se lleven bien. ¿Cómo te estás llevando con este nuevo mundo para vos? Está bueno, Daniel. Antes quiero terminar la pregunta anterior. Claro. Creo que Danza terminó renunciando para sacarle un peso también al Ministerio, al Poder Ejecutivo, y para él también poder tener tranquilidad para trabajar, que es lo que la población quiere, que se dedique a hacer. Y con respecto a tu pregunta, uno aporta, uno intenta aportar lo que la vida nos ha enseñado, y siempre aprendiendo y siempre escuchando, y sobre todo escuchando al que opina diferente. Y creo que ese es el camino que hicimos toda nuestra vida y lo seguiremos haciendo. Aportar desde la salud, aportar lo que vamos a hacer en políticas sociales, en infancia, adolescencia, pero sobre todo tratando de ver de que nuestra población, Daniel, votó en octubre del año pasado prácticamente mitad y mitad. Mitad al Frente Amplio y mitad a la oposición. Por más que al presidente Yamandu Barsi y a la vicepresidenta Carolina Cose, hubo 100.000 votos de diferencia a favor de ellos. O sea, votó que gobernara el frente. Pero mandó un mensaje muy fuerte. Acá tienen que tender puentes, tiene que haber más diálogo. La población en general lo que quiere es que se trabaje con buen diálogo sin perder los objetivos ideológicos que nos diferencian. Hay mucho para hacer, y tú lo planteabas, y estamos haciendo mucho en las comisiones de trabajo, en el Senado, que estábamos compartidos con el Partido Nacional. Yo te diré que trabajamos de igual a igual con los senadores y las senadoras blancas y colorados. ¿Qué asuntos te inquietan ahora en esta fase de la discusión presupuestal? De hecho, se van a reunir mañana para empezar a evaluar aquellos ajustes necesarios para esta fase legislativa del mensaje del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que te inquieta a vos en particular? Lo que me inquieta más es no poder dar lo que en lo personal entiendo debiéramos dar. A ver. Cuando tenés un presupuesto corto, ¿cómo hacer para no endeudar al país y poder dar a lo que solicitan de una manera tan... Tú escuchás la Fiscalía, defensores públicos, en la parte de Poder Judicial, escuchás en Educación, y nos miramos entre todos y decimos, ayer cuando recibimos a la UTEC, ¿sí? ¿Cómo no vamos a darle? Si ahí está el futuro, ahí está lo que tanto hemos luchado. Y empezás a ver que el dinero no te da. La verdad, eso es lo que más me angustia. ¿Cómo poder hacer eso? Una colega de tu partido hace un tiempo decía, no hay que prestarle tanta atención al déficit fiscal y tal vez un poco más al déficit social. Y bueno, Daniel, yo creo que ahí está ese balance que hay que hacer entre lo legislativo y lo ejecutivo. ¿Vos no tenés problema en plantear endeudémonos más, digamos, como país, si hay que atender estos reclamos? Sí, pero ahí hay un tema ético también. Yo no puedo trasladar deudas que quizás no son para este gobierno, sí para el otro, pero lo termina pagando todo el pueblo. Y entonces sería, me parece a mí, mandar mensajes que a veces no son los adecuados, decir te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, ¿y cómo lo pagas? No me endeudo ahora, pero endeudo al gobierno que viene, sacando préstamos en 10, 15 años. Yo creo que un gobierno tiene que ser muy claro, muy transparente en decirlo. Pero coincido contigo, prefiero endeudarme un poquito,
pero tratar de darle un poquito a lo que tantos necesitan. Bueno, ese es el arte de la política que intentaremos colaborar. Claro. Viste que después se plantean como algunos instrumentos, algunas herramientas. Sí. El PIT-CNT volvió a insistir con la trascendencia de discutir el impuesto al 1% más rico, que de ahí derivaría un conjunto de recursos que podría atender a algunas de las situaciones que estás planteando. ¿Cómo ves ese debate? Mira, yo creo que hoy hace la presentación formal del programa, porque hasta ahora han sido anunciados, pero hoy lo hace el PIT-CNT. Primero, no hay que descartar nada. Hay que discutir todo, y más para cuando va a los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. Punto 1. Punto 2. Ojalá tengamos la posibilidad de discutir profundamente la propuesta que el día de hoy se va a plantear. Hay momentos y oportunidades. Hasta ahora el Poder Ejecutivo así lo ha entendido. Es el momento de verlo, de empezar a discutirlo, pero no de iniciar ese paso. Yo no lo descarto. Yo creo que hay que darle tiempo al Ministro de Economía, al Poder Ejecutivo, para que los objetivos, sobre todo de crecimiento, que ellos se están planteando, de crecimiento económico de nuestro país, a ver si es posible o no. Pero creo que esas opciones no las descarta nadie. Creo que no es el momento ahora, pero sí para conocerlo, para discutirlo y para saber que está arriba de la mesa. En relación con todo esto, lo mencionaste como al pasar, ¿es necesario después enfrentar en el diálogo, en el barrio, en la feria, en el asado con tus amigos, también atender a aquel frente amplista que hoy se siente decepcionado y que así lo ha manifestado? Daniel, yo hasta hace unos años estaba presidiendo ADUR, Facultad de Medicina. Y si no, yo hoy estaría justamente reivindicando lo que plantean todos nuestros compañeros y compañeras de ADUR, de AFUR. ¿Cómo no los voy a entender? Por supuesto que sí. Pero también hay que entender las prioridades. Cuando estás hablando de que hay un 32% de pobreza infantil en domicilios con niños menores de 6 años, ¿no te parece que allí debe ser uno de los objetivos? Cuando estás hablando de la inseguridad alimentaria, que sumando la leve más la moderada, y ahora te sumo la severa, que estamos hablando de un 35%, o sea, 1 de cada 3 niños, y sumando en algunos sectores 2 de cada 3 niños comen poco, comen mal. Cuando estamos hablando de las alteraciones habitacionales severas, de hacinamiento, que tiene la población más marginal, que hay 400.000 niños y niñas que viven en esas condiciones. ¿Cómo no tener que ir hacia allí? Cuando estamos hablando de procesos que lleven acompañamiento, de madres que deben salir a trabajar y hoy no tienen en un sistema de cuidados adecuado el acompañamiento. Cuando estamos hablando de que los 25.000 pesistas, más los que no tienen trabajo o es trabajo informal, 2 de cada 3 o cobran menos de 25.000 o son subempleados o informal o no tienen trabajo. Esas son las políticas que indudablemente van a mejorar después un mejor desarrollo para poder dar lo que sabemos que hoy necesita parte de la educación y la universidad a nivel pública y también, te reitero, lo que tiene que ver con justicia. Bien, insisto brevemente en eso. Ustedes entienden que están hoy por hoy las herramientas, los instrumentos, porque después se menciona, bueno, una unidad, una agencia que debería ir evaluando, midiendo el impacto. ¿Consideran que estos objetivos al fin del periodo se van a cumplir? Mira, a ver. Daniel, esa pregunta está muy buena. Hay objetivos que no se cumplen ni en 1 año, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10. Erradicar la pobreza infantil, creo que todos los partidos lo queremos hacer. Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son las políticas que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero no para que cambie dentro de 4 años y medio, sino para que nuestros indicadores nos demuestren que el camino es el adecuado. Y si hay impacto, seguir con esa política y no cambiarlas. Claro. Citando el ejemplo de lo que fue en su momento la fórmula Lustenberg, sí, que yo recuerdo que todo el mundo se encolumnó detrás de eso, y ahí no hubo distinciones, más allá de algunos matices, todos los partidos quedaban convencidos de que ese era un camino, ¿no? Y después fue como trastabillando, hasta que en un momento se frustró. Ahora resulta que nuestro propio querido amigo, colega de aquí, Gabriel Pereira, sí, hace circular una carta antes de las elecciones, sí, para que los candidatos dijeran, sí, yo a esto como prioridad me comprometo. Sí, sí.
Y resulta que va pasando el tiempo y no vemos acciones concretas. Me dirás, sí, pero falta la fase presupuestal. Está bien, pero ¿no tenés ese temor de que se deshilache todo? Mira, Daniel, yo creo que lo que tú denominás la ley Lustenberg es una herramienta que permite transversalizar distintos ministerios, distintos entes, para optimizar recursos humanos y también recursos financieros. O sea, yo creo que es una estrategia política como herramienta para ir a una mejora. Por lo tanto, primero, no es en un lugar solo ni en el Ministerio de Salud Pública. Esto es un trabajo en el MIDE, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, y hay cosas que en el presupuesto lo ves. Yo te voy a dar un ejemplo, algo que hicimos durante mucho tiempo, que es los controles de los recién nacidos en el primer mes de vida de toda la población, principalmente de la más vulnerable. Pero, y hemos recibido Ministerio de Vivienda Territorial, en donde aprovechan esas instancias que van a controlar embarazadas y recién nacidos, visualizan la vivienda, hacen diagnósticos y ya implementan y ejecutan arreglos de la vivienda. Ahí hay una política social. Se controla al niño o a la embarazada y luego se evalúa la vivienda y el barrio. Yo creo que esas son las políticas que hay que darle tiempo para ver si tienen impacto. Y si tienen impacto hay que seguir. Eso se llama crece desde el pie. Claro. Y lo he visto en muchos ministerios transversalizados. Y a veces eso no se ve. Y se ve el dinero efectivo del presupuesto para tal institución. Pero si tú sumás, como pasa en salud mental, encontrás que hay presupuestos necesarios y que deben transversalizar. Por eso la articulación, que creo que es el objetivo de esta ley de Cristina. Sí, que dialoguen mejor los sistemas, ¿no? Porque a veces no se escuchan directamente, las mismas instituciones no se escuchan. Y peor, muchas veces se chocan entre ellas en el territorio. Tremendo. Decime, Daniel, ya prácticamente cerrando, vamos a este tema bien súper actual, y es el lanzamiento por parte de Salud Pública de la Estrategia Intersectorial para la Eliminación del Embarazo en Niñas y la Prevención en Adolescentes. Y después los datos que se conocen son terribles, porque en un altísimo porcentaje, más allá de la mitad, los embarazos en niñas y en algunos adolescentes es consecuencia del abuso. Obvio. ¿Cómo se abarca un tema tan sensible, tan delicado? Mirá, me parece bárbaro que la ministra, que Cristina haya planteado este tema. Es un tema que nos preocupa, y no de ahora, de hace muchos años. El embarazo del adolescente, sobre todo del adolescente menor de 15 años, que como muy bien tú lo dijiste, hay unos 2.400 y algo de embarazos adolescentes, que anda en un 8% de los 29.980 recién nacidos que tenemos por año en el país, que ha disminuido. Hace unos años teníamos un 12, después un 10, ahora tenemos un 8%, porque han habido políticas relacionadas a eso. Y también los embarazos de las adolescentes niñas han disminuido. Hoy tenemos 37 por año, o sea, una cada 10 días. Es horrible, han disminuido. Este programa, y ojalá sea así, busca la eliminación. Pero creo que esto no es un programa de salud pública. Este es un tema que tiene mucho que ver la educación. Acá las políticas de educación con respecto a salud sexual, educativa, en la infancia, en la escuela y obviamente también en el liceo, pero principalmente en la escuela es fundamental. Sí, hemos disminuido y debe seguir disminuyendo el segundo embarazo del adolescente. Hace 20 años atrás encontrábamos adolescentes de 19 años que venían con su segundo o su tercer embarazo. Esas políticas, sobre todo con bien sanitario, con implante subdérmico, disminuyó. Pero ahora hay que tener la mirada más larga. Ahora hay que tener la mirada social de esa desestructura familiar que existe cuando una niña de 13 años queda embarazada, obviamente en el ambiente domiciliario o muy cercano a la familia. Bien, Daniel, me detengo a cuenta de hablarlo más adelante con más detalles en la reglamentación necesaria para la ley de eutanasia, que fuiste además el miembro informante. Allí participó Ope Pasqué, y en el debate ese que fue también de una altura extraordinaria y que debería ser tomado como referencia en varios países, ¿no? Esa civilidad política que se dio para un tema tan complejo, se mencionó que hay ya personas esperando ¿no?
¿Has tenido contacto con esas personas? ¿Qué te han dicho? Es desgarrante. Sí, he tenido, me han contactado, obviamente. Primero, lo primero porque tú lo dijiste. En el tema eutanasia, que quede claro, no se votó, o por lo menos así lo planteamos, quién estaba a favor o en contra de la eutanasia. Esta ley es garantizar el derecho libre y autónomamente a elegir a aquellas personas que estén transitando esa situación con esas patologías tan desgarradoras, con sufrimiento insoportable, con deterioro progresivo de la calidad de vida, intratables e incurables, que esa persona elija si quiere o no quiere la eutanasia. Solo eso. Esto es a garantizarle a esas personas el derecho a elegir. Yo no sé si a mí me ocurriera eso, ¿qué elegiría yo? Pero sí quiero saber hoy que yo tenga el derecho a elegirlo. Punto 1. Punto 2. Ese respeto que tú decís con que se trató, no te voy a dar los nombres, pero hubo senadores, tanto colorados como blancos, que me hablaban, nos hablábamos, tratando de mejorar la confección de esa ley, aunque no estuvieran de acuerdo. Pero en un sentido constructivo. Llegado el momento siempre se ven las diferencias. Se trabajó muy bien, con mucho respeto, los senadores que hablaron todos con distintas opiniones, ¿por qué? ¿Sabes cuál fue la mayor diferencia? De que habían, con muy buen humanismo y con muy buena intención, seguían pensando que esto era un delito, que acá se cometía un crimen. Y nosotros entendemos que acá lo que era un derecho. Y ahí fue la diferencia de los caminos. De respetar el derecho a un derecho humano. Como tantos otros derechos, fue la población, fue la sociedad la que luchó para que se consiguieran. Esta ley no fue ni por Borboné, ni por Preve, ni por Ope Pasqué. Fue porque los familiares y la población que ha sufrido esto en los últimos 10 años, esclerosis lateral amiotrófica, cánceres como de páncreas, que hoy no tienen tratamiento, vieron, sufrieron a nivel personal o familiar eso tan desesperado. Y fueron ellos los que pusieron arriba de la mesa a nivel social 10 años. Y eso sirvió a que la sociedad comprendiera de qué se tratara. Y al comprender de qué se trata, transversaliza. Políticos, sociedad y a nivel de religiosos también. Claro. Acá no hay unanimidad en absoluto. Depende de cada vida, Daniel, de la vida que cada uno de nosotros hayamos tenido. Daniel, ¿y tenés expectativas de que la reglamentación surja rápido? Sobre todo porque mañana es tarde. Tal cual, mañana es tarde. Muchos de los que lucharon no llegaron a ver esta ley. Esperemos que los que están luchando en este momento la vean. Yo estoy convencido en la sensibilidad de nuestra ministra de Salud, que ya formó una comisión para trabajar y que esta reglamentación, que si bien es cierto se le dio un tiempo determinado de 180 días, yo estoy convencido que a la brevedad la vamos a tener reglamentada. Y también, Daniel, la ley de eutanasia no tiene contradicción con cuidados paliativos. Ojalá los cuidados paliativos lleguen a todos los pacientes en todos los hospitales o centros de salud de todo el país. Que es un debe. Bueno, hoy por hoy. pero estamos trabajando en eso. Está muy bien. Daniel, muchas gracias. Como siempre, un placer estar contigo.